nuestro contenido de hoy es básicamente contenido sobre innovación, metodologías de proyectos de TI y lo que tenemos que elaborar, que es una propuesta inicial de trabajo. Ok, entonces cuando se nos habla de innovación, nosotros pues a veces pensamos, pero pues eso es un término de moda, pero como que a qué hace referencia. Ese término de innovación hace referencia a mejoras. ¿Listo? Entonces estas son mejoras que hacemos nosotros dentro de, digamos, puede ser de la organización o de pronto de una entidad que nosotros queramos impactar, que pues finalmente puede ser, no sé, una institución, por ejemplo, social, como una fundación, algo así. Y entonces ese tipo de mejoras que nosotros aplicamos en los procesos y que afectan la vida diaria de las personas, pues si transforman la manera en que ellos hacen las cosas, podríamos decir que es una innovación, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en el control remoto como es la imagen que tenemos ahí. Entonces, en su momento, digamos, eso fue una innovación porque ya no tocaba irse hasta allá, hasta el televisorcito que se usaba hace algunas décadas a mover la perillita, pero entonces eso consigo puede traer otras cosas, ¿no? Entonces ya de pronto la persona, digamos, si alguien tiene, no sé, una molestia muscular y no puede caminar mucho, pues el control remoto es súper práctico. Pero de pronto, si yo me estoy volviendo sedentario, ya no es una mejora en el sentido estricto de la palabra. O puede ser que con esa innovación entonces se generen otras cosas. Por ejemplo, que se me pierda el control remoto cada rato y no lo encuentre. Entonces, junto a esa mejora salen otras innovaciones. De pronto me invento un dispositivo como ese que está en la esquina que empiece, no sé, a pitar cuando el control remoto se salga del sitio donde lo he ubicado. Bien, entonces, en este sentido, nosotros podemos decir que innovar es utilizar el conocimiento o generar conocimiento existente para crear productos o servicios o procesos que son los para las organizaciones o que mejoran ya lo existente y demás. La clave en lo que nosotros llamamos innovación es que eso tenga éxito en el público o en el mercado si lo estamos viendo desde el punto de vista productivo. Porque puede ser que yo me invente, no sé, algo súper chévere desde mi punto de vista, pero pues a nadie más le interesa. Eso solamente le interesaba a Patricia, entonces no se vende y eso no fue innovador porque no tuvo acogida dentro del público. En este tipo de innovación, si nosotros le adicionamos tecnologías de la información, pues aquí tenemos un factor clave y determinante en el éxito de la organización, ¿listo? Entonces acá podemos decir que las innovaciones áreas propiciadas por las tecnologías de información pues son como la clave del éxito. Y ahorita en este momento crítico que estamos nosotros viendo, pues la innovación de la mano de la tecnología nos puede ayudar muchísimo a superar las crisis que han tenido diferentes organizaciones. Esas innovaciones que ya son concretamente tecnológicas se pueden clasificar en tres. Entonces, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de innovaciones que son disruptivas. O sea, esa nos permite llegar a nuevos mercados. Por ejemplo, si yo estoy usando una aplicación de analítica de datos y yo veo el comportamiento de mis usuarios y de mis consumidores, de pronto detecto nuevos patrones y nuevas tendencias de compra y puedo llegar a un nuevo mercado. Entonces, ay, mira, yo no me he dado cuenta que, no sé, que este grupo de personas están interesadas en tal producto que poco oferto, pero en realidad son clientes de la organización. Entonces, puede ser que yo esté llegando a nuevos mercados. La otra es una innovación progresiva porque yo tengo procesos como tal en la organización y yo lo estoy ayudando desde el punto de vista de tecnología. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista de tecnología, por ejemplo, puedo decir que hay por ejemplo, no sé, el registro de suministros que llegan a esta microempresa que fabrica zapatos, entonces eso lo estoy llevando, digamos, en un Excel, pero lo quiero hacer más innovador y construyo un sistema de información para agilizar, porque eso tiene pues los miles de problemas, entonces es progresivo porque estoy adaptando esos procesos e incluyéndoles una parte de tecnología. Lo tercero ya son innovaciones radicales.
que generan nuevos modelos de negocio. O sea, ya mi modelo de negocio cambió. Cuando nosotros hablamos de modelos de negocio nos referimos a esto. O sea, un modelo de negocio lo que nos describe de verdad es nuestro negocio, quiénes son los socios, cuáles son nuestras actividades clave, cómo manejo las relaciones con mi cliente, cómo le hago llegar mis productos o servicios, o sea, los canales, cómo me financio, cómo son los costos, etcétera. Y de pronto, si a través del producto que yo estoy desarrollando, este modelo de negocios muchísimo, entonces ahí estoy haciendo una innovación radical. Por ejemplo, un señor que está haciendo una venta y tiene, no sé, su venta de ropa aquí en un localito y entonces de pronto yo lo mando al mundo del comercio electrónico y ya de hecho todo esto se me mueve porque ya no es el señor, por ejemplo, aquí en los canales de distribución, no es el señor solamente en su local haciendo como la compra y venta, sino que también tengo que adaptar otros canales para decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para gestionar el pedido cuando llegue? ¿Cómo voy a hacer esa relación con los clientes? Porque ya no los voy a tener ahí, sino me toca hacerles pues como un envío de correo electrónico, un WhatsApp, etcétera. Esos son el tipo de innovación radical cuando cambie todo el modelo de negocio. Listo, hasta aquí entonces nosotros hemos visto los tipos de innovación. En esa parte de innovación a veces nosotros pensamos desde el punto de vista empresarial. Entonces nosotros decimos, sí, las empresas se tienen que adaptar con el momento, con todo ese cuento de la pandemia, todos tenemos que evolucionar y todo, pero nosotros, todos los que somos del área de desarrollo de software, estamos donde debemos estar en el momento justo. ¿Por qué? Porque pues ahorita muchos negocios, por decirlo así, no sé, desde la parte de salud, educativa, desde la parte de comercio, etcétera, etcétera, tienen que adaptar sus modelos de negocio hacia la parte digital. Fíjense, por ejemplo, nomás en la parte de comercio, cuánto sufrieron en este momento, pues los comerciantes, porque les tocaba cerrar su local y pues no, lo más óptimo o lo más rápido era, pues no sé, un número y entonces aquí el domiciliario, pero no estaba pensado algo de semejante magnitud. Entonces, de alguna manera ya surgió esa necesidad de digitalizar diferentes productos. O por ejemplo, el señor que tiene, no sé, el galpón y de pronto en ese momento no pudo comercializar al por mayor los productos de su galpón, los pollitos, los huevos, etcétera, etcétera. Entonces ahí surgen como oportunidades para que nosotros ayudemos a digitalizar. Esto se los digo para que nosotros también como que tengamos en cuenta y contemplemos la posibilidad de que nosotros como constructores de software podemos ser o el que le apoya a una empresa en la parte de la generación de innovación, porque yo estoy ahí y ya hago parte de la empresa y estoy ayudando a mi empresa cada día a mejorar y entonces construyo el software de X, de Y, le adapto, o yo soy un emprendedor que me lanzo al mundo de el emprendimiento y entonces estoy proponiendo soluciones para otros, que es una alternativa hoy en día muy viable y para nosotros, vuelvo y digo, los que somos constructores de software, pues se nos dan miles de posibilidades en nuestro entorno, porque a veces nosotros decimos, no, pues lo que pasa es que en el sitio donde yo vivo no hay como una casa de software, no hay empresas grandes, entonces, pero puede ser que ya necesiten de software para transformar diferentes negocios innovador y ese emprendedor que ayude en mi entorno a muchos a crecer. ¿Listo? Bien, entonces, para hacer ese tipo de innovaciones, nosotros hablamos de diferentes metodologías de innovación. Esas metodologías de innovación, pues, de algunas de esas les voy a hablar esta noche. Una se llama Design Thinking, o sea, pensamiento de diseño. Cuando, por ejemplo, vamos a crear una nueva aplicación que a mí se me ocurrió, o un producto o un servicio, entonces yo lo que quiero o por donde debo empezar con mi cliente. Entonces, Design Thinking tiene estos pasos que se llama empatizar, definir, idear, prototipar y testear. ¿A qué se refiere a eso? A que a veces, por ejemplo, nosotros cuando estamos desde la parte de software ofreciendo un producto o construyendo algo, pues nos inventamos el producto como nosotros creemos desde el punto de vista de desarrollo que debe ser. Y de pronto no es el producto que espera el cliente.
Y entonces en ese sentido no empaticé, no va a satisfacer sus necesidades. Para mí era, mejor dicho, la super aplicación, la que iba a ser súper genial, la saqué al estadio, pero en el público no tuvo mayor aceptación, entonces no empaticé y no tuve éxito y por eso ese emprendimiento se me puede ir, por ejemplo, al fracaso. Pero ya empatizo con mi cliente, si conozco sus necesidades, ya puedo definir qué es lo que necesita este señor, que yo le construya, y ahí sí hago una fase de ideación, o sea, decir, uy, no, lo que usted necesita es esto y esto y esto, y yo se lo voy a solucionar desde el punto de vista de software, así, 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 y genero un prototipo, hago una prueba y dependiendo de esto, vuelvo y verifico con mi cliente. Entonces, dependiendo de eso, quizás tenga que volver a definir otros aspectos, o sea que aquí hay un ciclo entre definir y testear. La segunda metodología de investigación que podemos usar de investigación y de innovación es Lean Startup. Esta pues en realidad tiene sus orígenes por allá de la empresa Toyota, de un ingeniero que pues la trató de implementar en la producción, pero básicamente adaptándola a nosotros a la construcción de software, esta tiene tres pasos. Entonces, ¿cuáles son los tres pasos? Que quizás a mí se me ocurrió aquí una super idea. Entonces yo digo, uy, no, ya vi qué es lo que necesita el colegio allá de la localidad, del barrio, la ciudad, del municipio donde yo vivo, que tiene ahorita miles de problemas con estas clases virtuales. Entonces tengo una idea, voy a construir algo muy pequeñito que yo les pueda mostrar a ellos, eso se llama producto mínimo viable. Construyo eso y lo que hago es validar, o sea, mirar, medir respuestas del cliente. Entonces, bueno, cuando usted usó la aplicación, puedo hacer una encuesta, puedo hacer una entrevista, puedo ver, por ejemplo, en cuestión de usabilidad, si el usuario lo entiende fácil, si se pierde por la aplicación, etcétera. Y de aquí ya aprendo algunas cosas y sé por dónde debo empezar a construir mi producto y hago otro nuevo ciclo. O sea, este va en tres. Vuelvo genero una idea, vuelvo y saco otro producto mínimo viable y vuelvo y testeo. Este va como en tres. Otro tipo de metodología para la innovación se llama gamificación. Esta palabra viene de game, de juego en inglés. Entonces hay una serie de metodologías aquí donde desde el punto de vista ya hacia el cliente lo pongo literalmente a hacer algunos juegos con un objetivo de generar en ellos la creatividad. Una de ellos es, por ejemplo, hacer un taller con Legos. Entonces, el Lego que nosotros conocemos, los muñequitos se usan para algún taller. Entonces, por ejemplo, todos nosotros como equipo tenemos que solucionar alguna situación y se nos genera un desafío, cómo solucionar X o Y situación. Los participantes, entonces, mediante esos Legos van a construir un modelo para explicar cómo podríamos solucionar eso. Y luego de eso se comparten las construcciones y cada uno dice, yo pienso que así se podría, que así. Y luego viene un espacio de reflexión para ver cuál de esas creaciones podría conectar con la realidad. Bien, entonces aquí tenemos tres metodologías, la del Lego, Lean Startup y el pensamiento de diseño. Algo muy importante acá, tanto en esta como en Lean Startup, como en Design Thinking, es entender mucho las necesidades del cliente. Y ahí está la clave, muchachos. Bien. Bueno, entonces nosotros hacia la parte de nuestro taller, ya después de ver un panorama general de las metodologías de innovación y pensando hacia la parte de innovación, nosotros vamos a proponer un proyecto a lo largo de este curso para dar una solución a una problemática que pues ustedes van a identificar. Entonces, cada uno de los integrantes del grupo va a pensar en un problema que ustedes quisieran solucionar a través del software. Yo les aconsejo que miren las realidades que ustedes tienen. No necesariamente tiene que ser un problema súper complejo de cómo llevar el hombre a la luna, sino de pronto, no sé, un problema, por ejemplo, puede decir, yo estoy ubicada, por decir algo, cerca o en el SECAP o en el SEAT de Tunja,
pero ahí cerca pues resulta que hay un pueblito de muchas artesanías que se llama Ráquira y entonces pues resulta que los artesanos, por ejemplo, no están vendiendo. Entonces pues, ¿cómo yo podría desde la tecnología ayudarles a que ellos puedan comercializar sus productos? Por ejemplo. O alguien más puede decir, no, yo quisiera solucionar el problema de lo que les comentaba hace un rato, de cómo crear como una aplicación que fuera como el asistente virtual de tareas y que entonces los niños descargaran la app y entonces acá les dijera las tareas del día de hoy son tal y les generara como una especie de jueguito y premios cada vez que van completando haciendo envío de sus tareas, por decir algo. O pueden inventarse otra por allá, no sé. No es que yo estoy cerca de una realidad donde están trabajando mucho con el medio ambiente, entonces a mí me gustaría crear una aplicación que le apoyara al cliente en tal cosa. Entonces, cada uno de ustedes va a generar una idea y van a mirar ahí, de acuerdo a sus realidades, qué les gustaría. Entonces ahí ya identificamos un problema, ¿cierto? Alguien que necesita algo o ese apoyo de software para hacer algo. Con eso, nosotros haríamos una formulación de un problema, un objetivo general y específico y una justificación, cada uno de nosotros. Entonces la idea es cómo venderle yo al resto del equipo mi idea. Entonces, si regreso aquí con la idea de los artesanos que viven en Ráquira, entonces yo les contaré, los artesanos, entendí, bueno, durante el 2020 tuvieron unas pérdidas enormes porque no pudieron comercializar sus productos de barro y no sé qué, no sé qué. Para llegar a esta formulación del problema, nosotros lo podemos hacer de una manera muy chévere y es esto, se llama un árbol de problemas. No sé si ya lo habían visto en otro curso, pero si no, pues les presento, esto se llama un árbol de problemas. A veces uno lo encuentra como en forma de un arbolito. Y entonces, el árbol de problemas lo que me permite es que yo tenga aquí como un problema. Por ejemplo, lo que yo les decía. El- los artesanos no están comercializando sus productos. Aquí voy a colocar causas para esto, ¿no? Entonces, de pronto no existe una página web donde ellos puedan comercializar, falta promoción de sus productos por redes sociales X y X y X. Y aquí uno podría llegar a las consecuencias. Entonces, pérdidas económicas, se genera una crisis familiar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa sería. Aquí entonces ya con esto, yo voy a generar una pregunta y esa es mi formulación del problema. Como ya me hice toda una idea de qué es lo que está sucediendo, mediante una pregunta, entonces yo voy a formular el problema. La formulación del problema es una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ayudar a los artesanos a que a que, no sé, a los artesanos de Ráquira a que comercialicen sus productos a través de un portal que tratará, que les permita apoyar, incentivar, gestionar, etcétera, etcétera? Ustedes aquí pueden armar esa pregunta con palabras como o por qué o cómo apoyar, mediante qué incentivar, gestionar, etcétera, etcétera, de acuerdo al problema que ustedes en este momento pues ya tengan en mente. Luego cuadraremos un objetivo general. Listo, entonces acá en el objetivo general, nosotros pues los objetivos, recordando, tienen un verbo, un objeto, un mediante y un para qué. Esto es como la fórmula, ¿no? Entonces, construir puede ser, ¿no? Un portal que permita o, o apoyar, más bien volviendo a la idea de los artesanos, entonces apoyar la venta de productos de artesanías, de los artesanos de Ráquira mediante un portal o una aplicación que para que los artesanos puedan comercializar sus productos a nivel nacional e internacional o algo así. Y los objetivos específicos son las actividades que me llevan a esto. Entonces, si mi objetivo general es construir, por ejemplo, un portal o algo así para ayudar a la gestión de algo, entonces, pues mis objetivos específicos serán hacer, pues, por ejemplo, toda la parte de requisitos, entonces hacer el análisis correspondiente para definir requisitos de usuario, diseñar la aplicación, construirla, etcétera.
Finalmente nos viene la justificación. ¿Por qué debo hacer eso? O sea, eso es como decir, si no hago eso, seguiré en el problema que estábamos hablando. Entonces, la justificación, si nuestro problema es, por ejemplo, lo que yo les decía, que en los artesanos no están vendiendo, entonces, ¿por qué debo hacerlo? Entonces ahí sí puedo usar cifras, puedo decir, porque según estudios realizados por la Cámara de Comercio de Boyacá, en el año 2020 se presentaron un 80% de pérdidas en las ventas, etc., etc., etc. Entonces aquí, volviendo a recapitular, cada uno de nosotros va a identificar un problema de su entorno, va a ser una formulación de problema, tipo de pregunta, vamos a definir unos objetivos generales y específicos y vamos a hacer una breve justificación y lo presentamos a todo el equipo de trabajo. Cada uno de nosotros va a pensar en una realidad problemática. Y después de eso, entonces, pues nosotros ya lo que haremos es cómo seleccionar cuál es la que más nos gusta. Entonces vienen las ideas, por ejemplo, aquí de Cristian, de Giovanina, de Patricia. Entonces cada uno llega y dice, no, yo voy a proponer una aplicación que solucione tal cosa porque estoy cerca al mar. Entonces, pues a veces es importante concientizar a todos los turistas de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Bla, bla. Entonces, de pronto a mí me gusta más esa y yo digo, no, pues votemos por esa, está súper chévere. Como ya a nivel individual hicimos la formulación, objetivos, justificación y descripción de la realidad problemática como grupo, pues aportaríamos a ver si le ponemos, por ejemplo, algo más a la justificación o si adicionamos algo en el objetivo general. Y hacemos dos cosas más, la delimitación y la posible solución tecnológica. Delimitar es establecer fronteras, porque nosotros podemos pensar en un proyecto súper chévere, pero pues como estamos en un curso que tiene 16 semanas, tenemos que delimitar el tiempo, ¿listo? Entonces ahí vamos a establecer fronteras, a decir a quiénes. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, lo que les decía, crear una aplicación para comercio electrónico de artesanos, porque artesanos hay en muchos sitios de Colombia, entonces pueden ser, no sé, pienso en los guayú con las mochilitas muy bonitas que hace, pienso en los de Ráquira, pienso en los del sur del país, entonces sería, cada uno quizás tiene necesidades particulares porque una cosa es estar en Boyacá, que es más cerca a Bogotá, y otra cosa es estar en La Guajira, porque pues ya no es tan fácil desde allá tratar de comercializar productos, ¿cierto? Entonces tengo que ser específico. Siempre que esté pensando en un problema me voy a enfocar en un grupo. ¿Quiénes? ¿Cuándo? Entonces, pues el cuándo es ya lo tenemos fijo, que es ese primer semestre del 2021. El lugar, entonces, como les decía, como ahorita decíamos que los artesanos de Ráquira, entonces tenemos que decir, Ráquira, Boyacá, solo lo voy a delimitar. Si estoy pensando, por ejemplo, en una aplicación que apoye a los tenderos, entonces no será todos los tenderos de Colombia, sino a los tenderos de, no sé, del barrio tal de la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Y los limitantes, entonces limitantes que puede ser que me impide, que me impediría, por ejemplo, desarrollar el proyecto bien. Entonces hay limitantes de tiempo. Ya de hecho tenemos un tiempo muy corto, o de pronto otro limitante es que nosotros, el equipo de trabajo como tal, no estás 24 horas viéndose. Listo. Listo. Es que por eso te preguntaba. Listo, Mauricio. ¿Vale? Entonces, aquí, hasta este punto, entonces ya tenemos como la delimitación. Lo siguiente que vamos a hacer es la posible solución tecnológica. Solamente nos vamos a imaginar de manera muy general qué haríamos a través de software. Todavía no vamos a llegar a nivel de detalle, ni de diseño, ni nada, sino podemos decir nosotros, no, yo me imagino una aplicación móvil que funcione así, así, o yo me imagino un portal web que tal cosa, no, yo me imagino una aplicación. Ustedes miran desde el punto de vista tecnológico cómo lo van a solucionar. Aquí, en esta parte, nosotros vamos a llegar solo hasta el prototipado. No vamos a construir, ya si ustedes quisieran construirlo y todo eso, como tal podría ser su proyecto de grado si lo quisieran hacer, o su emprendimiento, si lo quisieran ya tomar en serio, podría ser un emprendimiento chéverísimo. ¿Y qué tal ustedes por ahí en un año estén todos llenos de plata?
Con un emprendimiento genial por aquí que se les ocurre. Listo. Para llegar aquí como a este problema, a esta formulación del problema y a describir la realidad problemática, a esta parte nos va a ayudar mucho estas metodologías que hace un momento hablábamos, que eran metodologías de innovación, como para tener claro cuál es el problema. Una de esas se llama Design Thinking. ¿Listo? Entonces, el pensamiento de diseño o design thinking nos permite generar soluciones así creativas, pero contemplando mucho las necesidades del cliente. Y esto sí que nos da, digamos, un cambio de panorama a nosotros los de software, porque nosotros, todos los que somos de la parte de software, tecnólogos e ingenieros, somos muy secuenciales porque nuestro pensamiento ha sido así, como muy algorítmico, ¿no? Entonces, primero, segundo, tercero y acá pues como que rompemos el molde y rompemos la caja para llegar a un pensamiento de diseño y estar más del lado del usuario. El pensamiento de diseño pues lo hace quienes, los pensadores de diseño o un design thinker. Aquí, por ejemplo, estamos viendo del lado izquierdo un señor que puede considerarse como el primer pensador de diseño, que es este señor Raymond Loewy, que era creo que un italiano, un diseñador industrial que estuvo pues ya radicado luego en Estados Unidos. Y este señor hizo cosas geniales, por ejemplo, ese loguito allá que todos reconocemos, aquí el de Shell, los diseños clásicos de las botellas de Coca-Cola, aquí el diseño de estos tabacos que son muy conocidos por allí y muchas cosas más. Entonces, en su momento, para este señor era súper innovador. Pero si nosotros queremos en realidades más cercanas, pues quién mejor que Steve Jobs, que siempre pensaba diferente y entonces definitivamente, indiscutiblemente, este señor fue un visionario y un pensador desde el punto de vista de diseño. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? Porque ya suena así como chévere todo esto de innovar y de crear cosas. ¿Qué hacen los que innovan y los que crean estas cosas geniales y los que pues tienen sus propios emprendimientos? De alguna manera, ponerse como en los zapatos del cliente y pensar algunas cosas. Por ejemplo, lo feo no se vende. Y eso aplica para todos, muchachos. Aquí, nuevamente, un ejemplo con Steve Jobs. Fíjense cómo el diseño en todos sus productos realmente es muy bonito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros pensemos en nuestro software. Puede ser que mi software sea, mejor dicho, genialísimo y todo, pero si tengo características como que es un software feo visualmente, o sea, ustedes han llegado, y yo creo que yo también a veces a sitios donde visualmente ya uno llega y como que choca, o sitios donde son muy complejos, lo complejo no se entiende. Entonces a veces en mi pensamiento aquí de programador yo llego y digo, no, pues yo ya sé cuál es la secuencia ABC, pero cuando lo libero ante el usuario, los usuarios empiezan a enredarse, no, qué software tan complejo. O hay aplicaciones, hay páginas, hay ventanas donde uno no sabe por dónde empezar. O sea, como que mira y dicen, bueno, ¿y esto por dónde será? Hay aplicaciones que tienen por allá un botoncito escondido y uno pues sufre literalmente adjuntando un archivo, generando la opción de imprimir off. Entonces es un cuento. Esa complejidad no es buena cuando estamos generando este tipo de productos. Lo sobreespecificado es caro. O sea, eso quiere decir, nosotros debemos construir cosas para lo que realmente son. Las arandelitas que le van agregando valor a veces no sirven y entonces no es tan fácil adquirirlas. Por ejemplo, digamos, la navaja suiza contempla varias cosas, pero de pronto todo el mundo no tiene una navaja suiza. Puede ser que alguien diga, no, si yo necesito un destornillador, pues solo necesito un destornillador que es más barato que toda la navaja suiza o necesito una navaja básica, entonces no necesito como tantas características que son muy útiles, pero de pronto no para la resolución del problema que yo necesito, que es uno solo. Lo nuevo asusta, eso sí, en todo lado. Seguro que si nosotros nos inventamos una aplicación del comercio electrónico para los artesanos y no los involucramos en el proceso y llego de una, pues les va a dar miedo. Dice, ¿será que si vendo por ahí? ¿Será que si me van a hacer pedidos? ¿Será que eso no se va a perder la plata cuando le dé la transacción? Porque pues todos esos temores son propios de los usuarios. El uso fideliza.
porque entonces entre más usemos una aplicación, un software, o una marca, ya nos vamos volviendo como clientes, ¿no? Entonces, sí, yo siempre, no sé, compro computadores de procesador Intel, entonces ya me voy volviendo como fiel, o de marca Asus o Lenovo, etcétera. Entonces, y esa misma marca también acoge. Cuando la marca es muy buena, otra vez este ejemplo, entonces hace que el usuario quede ahí atrapado. Entonces es ese usuario que compra un producto, compra otro que sea complemento de ese, está pendiente de las actualizaciones, etcétera. Estas cosas, pues, de una manera están pensadas mucho hacia la parte del cliente. Y como veíamos hace un momento, Design Thinking, entonces se enfoca en estos 5 pasos: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Para empatizar, entonces yo necesito sí o sí acercarme al cliente. ¿Cómo hago? Entonces puede ser que a mí se me ocurra que tengo una necesidad que identifiqué ahí, entonces voy a acercarme a esos usuarios. Entonces supongamos acá que en una de las necesidades tantas que vimos en la pandemia, resulta que, por ejemplo, aquí en el municipio donde yo vivo, en su momento cerraron todas las papelerías, cuando pues la papelería no era un insumo, así como los alimentos que siempre estuvieron disponibles, sino hubo un momento donde estaban cerradas y pues uno de usuario necesitaba, no sé, algo, el papel, el cuaderno, el tajalápiz para algo. No había cómo conseguirlo y el de la papelería estaba desesperado, los de la papelería con todo su producto allá. Y pues no había ningún directorio, nada porque pues fue el momento del confinamiento estricto. Entonces, porque, por ejemplo, decir nosotros no nos creamos, no sé, una aplicación aquí en el celular donde yo la llame como la papelería de tu barrio, algo así, pues entonces me aparezca como las papelerías cercanas a mi sitio de residencia y yo pueda verificar allá, hacer una especie de pedido, por lo menos llamar con el cliente o algo así. Entonces, suponiendo para esa realidad, nosotros podríamos hacer varias cosas. Una es que si pudiéramos acercarnos, en ese caso, en el que yo les cuento, si estábamos en confinamiento, yo no podría ir donde mi usuario final a preguntarle qué le duele o cuál era su problema. Entonces, en ese caso, hacíamos un grupo focal, un focus group, mediante estos medios electrónicos. Entonces, podríamos, no sé, reunirnos por Zoom, por Skype, algo, y cuéntenme ustedes qué les está afectando y todo. Pero para otros emprendimientos, por ejemplo, el de los artesanos que estábamos hablando, yo podría ir y reunirme con un grupo de artesanos y tratar de preguntarles ahí a ellos, bueno, cuénteme cómo le afectó el no poder vender en su momento. No, entonces seguro les van a contar muchas cosas, ¿no? Esto fue crítico, esto fue dramático, yo vivo solamente de eso, mejor dicho, pasé días tremendos a nivel económico. Y bueno, pero entonces con eso uno va tratando de empatizar con el cliente. ¿Y usted qué pensaría si tuviéramos una página donde todos los artesanos de esta cuadra pudiéramos colocar los productos y etc, etc, y voy haciendo como encuestas y validando con ellos? Después de que yo ya me acerco ahí, entonces puedo construir 2 cosas, es definir mi usuario. Aquí la clave es definir el usuario, porque si yo ya entiendo el usuario, ya sé qué tipo de producto le voy a construir. Para definir, entonces nosotros podemos usar o este mapa de empatía o esto que se llama el arquetipo. ¿Listo? Entonces, con este mapa de empatía nosotros podemos pensar, por ejemplo, eso, de los artesanos, ¿quién es la persona que queremos comprender? Entonces, no sé, los artesanos que no han podido vender, en qué situación se encuentran. Seguro nos van a decir, no, pues lo que pasa es que no hemos podido vender, etcétera, etcétera, estoy en una situación económica tremenda, ¿cuál es su papel? Pues yo soy el productor, yo soy el que fabrico, el que bla, bla, bla. Y vamos respondiendo todas estas preguntitas. Esta es una manera de hacer un acercamiento al usuario. Y así podríamos nosotros tratar de imaginarnos algunas preguntas de ese problema o de esa aplicación que nosotros quisiéramos sugerir en el grupo. ¿Qué necesitan hacer diferente? Entonces, en el caso de los artesanos, lo que necesitan es comercializar sus productos de manera diferente. ¿Y qué trabajos quieren o necesitan hacer? Para eso, pues tendríamos que involucrarlos en el mundo del comercio electrónico. ¿Cómo sabremos que tuvieron éxito?
Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues si ya tiene ventas, ya sabemos que definitivamente fue un éxito para ellos. Y ellos, estos nuevamente, como yo les digo, todas estas, pues como ir empatizando en el usuario, qué ven ellos, o sea, qué ven ellos en el mercado, que otros sí ofrecen sus productos, no sé, por diferentes plataformas, que ven en su entorno cercano, que todos están iguales. Bueno, estas son suposiciones que yo haría acá, pero pues la idea es que nosotros sí realmente tuviéramos como el caso, la persona cercana y poder imaginarnos cómo sería eso. Otra forma de hacer eso es mediante esto que se llama arquetipo. Entonces yo me voy a imaginar al señor de la papelería y yo digo, ¿cómo es don José Luis? Bueno, acá era un médico, pero pues el de la papelería, entonces puedo decir que es un señor bastante sociable, siempre que uno va, pues allá está con una sonrisa atendiéndolo, es un señor que es muy estricto con los horarios, a eso a las 6:30, a las 6 de la mañana está abriendo porque antes pues a esa hora tenía un colegio cercano, entonces el señor abría, el señor aquí es hogareño porque además tiene la papelería con su esposa y con sus hijos y cuál es la edad, entonces aquí yo trato de imaginarme un usuario, eso se llama un arquetipo. Aquí entonces ya puedo saber cuáles son sus motivaciones. El de la papelería, pues no puede ser que alguna motivación, además de eso, puede ser que le guste mucho el fútbol y entonces por eso vende ahí álbumes de lo que no sé, el Panini, por ejemplo, cuando es la época de los mundiales y demás. También me gusta toda la parte de tecnología, entonces vende cositas adicionales y puede ser que venda artículos menores, una USB, un mouse, tintas, etcétera. Y así yo podría tratar de pensar en un usuario. Esta es otra manera de llegar a un arquetipo de usuario. Entonces, como ya en el primer paso nosotros tratamos de comprender el problema desde el punto de vista del usuario, o sea, me imagino de este lado del usuario, si yo fuera el usuario, ¿qué quisiera? Y trato de imaginarme aquí a un nivel más detallado cómo es ese usuario, qué le interesa, qué oye, qué espera. Entonces ya con eso yo puedo idear mi solución. La clave aquí en estas metodologías es entender al usuario. O sea, cualquiera de las soluciones que nosotros planteemos en este curso, entonces tenemos que pensar. O sea, imaginémonos que nosotros somos el profe allá del colegio virtual que tiene miles de problemas. O que, no sé, yo soy la mamá que tengo 4 niños y entonces no sé cuáles son las tareas de cada uno y quisiera tener una aplicación aquí donde me mostrara las tareas y pudiera gestionar o las diferentes situaciones que yo soy el artesano y entonces realmente me pongo en los zapatos, no, pues no he vendido, ¿cómo voy a estar? Pues realmente frustrada o así. De eso entonces ya lo siguiente es idear la solución. Entonces, como les decía, puedo decir, uy, voy a hacer una aplicación, no sé, esto lo podría a hacer mediante una app o mediante un portal donde tal cosa, etcétera, etcétera. Ustedes podrían haber un software de analítica de datos que me permita ver si es otra cosa. Y ya lo siguiente, la siguiente etapa sería un prototipado. Cuando yo ya tengo definido mi problema y aquí ya sé qué voy a hacer, pues yo hago un prototipo. Los prototipos para nosotros no son realmente tan desconocidos desde el punto de vista de software, ¿cierto? Entonces nosotros somos de los que creamos prototipos o bien a mano si estamos aquí en una reunión con el usuario ahí al frente, y entonces yo de pronto voy haciendo monachitos, así como tengo acá, mire, esta sería la pantalla, aquí tendría o puedo crearme un prototipo o con un aplicativo como Pencil que me permite ahí generar como pantallas para que el usuario navegue. Y ya con ese prototipo yo puedo hacer un primer testeo. Y en ese caso yo le diría al usuario, mire, yo me imagino que lo que usted necesita es una aplicación que le permita esto, que aquí tenga estas opciones y todo. Y ya podría ver en ese primer testeo si yo me estoy enfocando en la solución correcta o no lo estoy haciendo. Porque puede ser que lo que yo les dije, muchachos, cuando nosotros tomamos el problema sin involucrar al usuario, nosotros nos imaginamos una cosa muy diferente y después vamos a construir algo que nadie va a usar. ¿Listo? Entonces, en conclusión, aquí Design Thinking es un framework para innovar. Entonces, vamos a empatizar
aquí vamos a idear, a prototipar, a testear y a definir por qué es importante. Bueno, muchachos, hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿O todo claro? ¿O todo confuso? Por aquí, por el chat o por... ¿No? Listo. Bien, entonces, ahorita, ¿qué les aconsejo para esta primera etapa? Como vamos a definir nuevamente, retomando aquí, vamos a definir nuestro proyecto, entonces, lo que les aconsejo es que usando una de estas metodologías, puede ser Design Thinking o puede ser Lean Startup, o Lego, o incluso, no sé, la que cada uno defina, tomemos algunas cositas de esta metodología y entonces, por ejemplo, si es Design Thinking, al menos trato de empatizar con mi cliente o tratar de hacer un arquetipo o al menos le pudiera preguntar o charlar allá con la persona de alguna manera, si fuera WhatsApp, cuál es, como para tratar de identificar cuál es su necesidad. Y dependiendo de eso, entonces yo ya defino quién es mi usuario y trataré de idearme algo, es decir, es una solución de tal. Ya cuando tenga estas cosas, que ya sé qué es lo que necesita el usuario, cuando ya tengo aquí empatizado, definido y ya está llegado a la parte de ideación de proponer quizás un prototipo de algo, quiere decir que nosotros ya tenemos prácticamente todo esto identificado. El problema, hemos hecho la formulación y ya lo que haríamos es objetivos y la justificación prácticamente la vamos a obtener entendiendo ese usuario. Nadie mejor que el usuario nos va a decir por qué, porque puede ser que lo que yo les decía hace un rato, el ejemplo de, ahora el ejemplo del señor de la papelería, ¿por qué sí valdría la pena? Entonces él me va a decir, uy, porque quizás es más ágil para mí comercializar los productos de una manera electrónica y que yo pudiera llegar aquí a mis vecinos cercanos ofreciéndoles tarará, porque de pronto yo cierro la papelería, pero usted necesita algo, porque pues no sé, su hijo se acordó el domingo a las 10 de la noche que tiene que llevar una cartelera, cosa que nunca pasa. Entonces, cosas así. Esas cosas, esa justificación nos va a salir de alguna manera de escuchar al cliente. ¿Listo, chicos? Entonces, ya saben, vamos a pensar, concluyendo, vamos a pensar en nuestro entorno, en alguna necesidad de tantas que nosotros vamos a identificar en las cuales pueden requerir nuestro apoyo como software. Imaginémonos que nosotros somos ese emprendedor, que nosotros somos esa casa de software. Soñemos en grande. O sea, pensemos que si hay alguien con una solución y seguro uno se pone a ver su entorno y hay mucha gente que necesitaría una cosita mínima de software y nosotros tenemos todo tenemos el poder en nuestras manos. Y tenemos ese conocimiento. Entonces, vamos a identificar una realidad y de ahí ya empiezo como a generar ideas y para llegar a escribir esto. Y entre todos, entonces, como grupo, vamos a elegir una aplicación o una solución de estas que luego trabajaremos con más detalle en la siguiente unidad. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta aquí.